¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy América Montoya. En esta ocasión me encuentro en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con nuestro anfitrión, el presidente de la Cámara, Delfino Chamorro Macías, a quien agradezco mucho, Delfino, que nos regales de tu tiempo, que nos regales pues tu amabilidad para recibirnos en estas oficinas. Muchísimas gracias, América. Es tu casa. Cuando gustes, las puertas están abiertas. Te agradezco mucho y te agradezco también porque la intención de platicar contigo es platicar un poquito más a fondo de un tema en el que has estado incidiendo desde hace ya tiempo, en el que han estado insistiendo los constructores de la entidad, porque tienen toda una problemática y tienen una serie de inconformidades, no están contentos porque no les está yendo muy bien. Claro. Mira, el gremio que me hacen el honor de darme la representación, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no aglutina el 100% de los constructores. Sin embargo, aglutinamos el 28% de las unidades económicas que tiene el INEGI. Eso, si lo estudiamos en un contexto más completo, estamos en un ambiente político adverso, estamos en una economía contraída y además estamos en unos cambios que nos está llevando la macroeconomía y no tenemos otra opción más que subirnos a la ola. Hablemos de la vivienda. O sea, el tren de la vivienda se paró cuando inició esta nueva administración federal y nos vino a parar el ingreso económico a muchísimos constructores que ya teníamos un rol. Me queda claro que fue por cambio de políticas de vivienda a nivel federal, que además de ser urgentes, son muy importantes, pero bueno, los empresarios están empezando a adaptar y después ya de 2 años del cambio de políticas federales en materia de vivienda, ya estamos iniciando otra vez a levantar el mercado económico de la vivienda. Pero aparte me dices condiciones políticas adversas, ¿por qué? Adversas, mira, nuestro estado es muy pequeño y tenemos el 1% de la población, el 0.5% del PIB. Prácticamente el estado de Tlaxcala forma parte de la macrópolis, pero tenemos contrastes muy fuertes. Estamos en la macrópolis con Hidalgo, con Puebla, con el Distrito Federal y Tlaxcala. Tenemos muy poca derrama económica. Hablemos federal, estatal y también particular. Los constructores, ¿qué papel juegan en el papel económico? Somos un termómetro. Y voy a empezar desde el contexto general y vamos a terminar en el de los afiliados de la CEMIC. Tú puedes ver el contexto económico de una ciudad por sus viviendas, si son construidas de forma anárquica, es decir, sin reglamentos, con materiales de construcción tal vez de baja calidad, autoconstrucciones. Entonces tú vas viendo inclusive etapas de momentos económicos, tal vez una casa muy grande que ahora no tiene mantenimiento. Se habla que hace años hubo una bonanza económica y que ahora ya no. Caso contrario, los pies de casa, que hace muchos años el gobierno del estado daba pies de casa y después empezaron a construir casa más grande. Entonces se habla que antes no había mucho poder económico y después se fue evolucionando y se fueron construyendo. Entonces los constructores somos un claro testigo. Las autopistas, la vivienda, claro que sí, las unidades deportivas, las escuelas, es un termómetro social. O sea, cómo es la relación gobierno-habitantes. Eso es. Y si siempre crece la economía o no. Exacto, es icónico la construcción. Ahora, aterrizándolo a lo que estamos viviendo los últimos 3 años del gobierno, fíjate que nosotros vemos muchos matices en el gobierno estatal. Me queda claro que el gobernador del estado, el licenciado Mariano González Arur, ha tenido decisiones muy importantes, pero la cadena de beneficiar a la sociedad con mucha infraestructura básica, hay muchos actores. Y desde que se concibe esa política de beneficiar a Tlaxcalteca con infraestructura básica hasta que la recibe, pasan muchas cosas. Nosotros tenemos unas interrogantes. ¿Estamos de acuerdo que es el sexenio en que mayor se ha impulsado la infraestructura básica? Agua, drenaje, pavimentos, adoquines, banquetas, etc. Pero los microempresarios que tienen la capacidad para hacer esas obras no se ven beneficiados. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es falta de voluntad. Por marco normativo no paramos. La Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala dice claramente que se tendrá que preferir a los constructores del Estado. Pero cuando consultamos los portales de transparencia, en este caso de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Secoduvi, la mayoría de los actores, sí hay tlaxcaltecas, claro que sí, pero hay unos actores que vienen de Puebla a hacer esa infraestructura básica. Y vienen y empezamos a buscar cuál es el tipo de contratación. Y el tipo de contratación es por adjudicación directa o invitación cuando menos a 3.
Las contrataciones por licitación nacional, me queda claro, está muy clara la ley y puede participar cualquier ciudadano mexicano. Sin embargo, la voluntad del gobierno se ve en las otras dos modalidades. Sí. Adjudicación directa, que son contratos pequeños. Estamos hablando alrededor de 1 millón de pesos, pero está en función del presupuesto de egresos de Tlaxcala. Eso estamos hablando de adoquines, banquetas. Es muy triste que el gobierno del estado no cree en los microempresarios de Tlaxcala. Es falta de creencia. Es decir, porque el argumento también es que a veces no hay la capacidad suficiente de parte de los empresarios para atender la demanda. ¿Es real o no? Mira, cuando hablamos de capacidad, puede haber capacidad técnica, económica, claro, humana, de desplazamiento. Hay muchas, es muy ambiguo hablar de capacidades, pero yo preguntaría, entonces, ¿cómo es que hay microempresas y pequeñas empresas sí, han subsistido 10, 15 años y en ese sexenio no? Entonces 10, 15 años estuvieron equivocados. O sea, han estado trabajando, pero llegan en este sexenio y no se les da oportunidad. Sin embargo, tenemos empresas de reciente creación que son altamente exitosas en materia de contratación. Entonces ese no sería argumento, o sea, ustedes no podrían con el paquete, por decirlo así. Sí, tenemos empresas de muchos tamaños, o sea, micros, medianas y pequeñas, ¿no? En Tlaxcala no hay grandes, exacto, no hay grandes. Sí, para diferentes proyectos, pero es no confiar, y hemos detectado que a veces es una aberración de si forman parte de la CEMIC o no. Están como estigmatizados quienes son. Exacto, es lo que nos comentan, o sea, es difícil comprobar eso, vamos a ser sinceros, pero yo tengo que creerles a mis afiliados. Mis afiliados dicen, si vamos a la secretaría, a Secodubi, y decimos que somos de la CEMIC, nos estigman. Y entonces no hay un marco normativo ahí, no podemos comprobar la discriminación, porque estamos hablando de discriminación. ¿Esta situación la están viviendo apenas o es una situación que permanente vivan? No, fíjate que no. Cuando inició el sexenio hubo mucha apertura. O sea, inclusive los procedimientos de licitación, todos lo manifestaban, que estaban muy conformes, que eran muy transparentes, muy justos. Y vamos a tocar el caso del ITIFE. El ITIFE tuvo, en el año 2011, o sea, tuvo una asignación, prácticamente asignó todo su presupuesto. Te puedo decir que los constructores estaban felices, o sea, porque eran obras que se podían construir, las escuelas, o remodelar, darles mantenimiento en su localidad, y les generaba utilidades, modestas pero utilidades, estaban conformes. Nació ahí el premio a la calidad. Bueno, ya después surgieron unos problemas, casos normativos, que fue algo que motivó que nosotros propusiéramos una modificación a la ley de obra pública para beneficiar más al microempresario, claro, para que no sea eternamente microempresario, claro, sino tenga la opción de evolucionar y equivocarse, ¿por qué no? O sea, también claro, constructores que se pueden parte equivocar. De la confianza que dices. Así es. Y como fue avanzando la administración, cada vez se fue haciendo más dura, o sea, más difícil de participar. ¿Los requisitos se endurecieron o qué fue lo que pasó? Nuevos actores. O sea, nuevos actores locales, o sea, nuevas empresas. No las reglas, la gente. La gente, exacto, los actores. Las reglas no han cambiado, pero hay cierta preferencia. Y te puedo decir que hay unos dichos coloquiales en los sectores de la construcción, que cada administración llega con su equipo de constructores. La construcción, por lo general, es una actividad susceptible al lavado de dinero, pero también es susceptible a la corrupción. Y eso es históricamente, y las autoridades no quieren tocar ese tema de que es susceptible a la corrupción. Pero explícame, ¿cómo una empresa de 10, 15 años de experiencia es incompetente con una de reciente creación, creadas en el 2011, inclusive de forma gemelar? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Simplemente no hay interés por platicar? Mira, gracias, perdón. Hay licitaciones que nosotros también decimos, no hay construcción perfecta, tampoco hay licitación perfecta. Entonces se pueden encontrar defectos a las licitaciones. O sea, ¿ustedes participan en todos los concursos que hacen? ¿Pero los desechan? Se participaba. Si vemos también las estadísticas que las tenemos, cómo se participaban en el 2011, en el 2012. ¿Sabes que por una licitación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una licitación alrededor de 10 millones, participan 20 empresas, de 20 a 30, en el ITIFE? Por una licitación de 4 millones participan 18 o 22 empresas, y por una licitación en la Secretaría de Obras Públicas, por una licitación de 14 millones participan 2. Entonces te manda un mensaje, claro, que el mercado no confía
en poder accesar a esas licitaciones. ¿Y ustedes han buscado la forma de dialogar y decir, a ver, nuestro problema es este, ¿cuál es su problema? Claro, nosotros le hemos pedido al titular del Ejecutivo entrevistas. En la mayoría de las solicitudes pasa, ¿no? Fueron omitidas. Sin embargo, la única respuesta que tuvimos de parte del secretario particular del gobernador fue que nos iba a atender el secretario, a la cual nosotros no acudimos porque queríamos hablar del comportamiento del secretario. O sea, no podemos... Ustedes sí señalan directamente al secretario de Obras como el responsable de no... Es el principal actor del comportamiento del sector de la obra pública, es el responsable. Entonces, que nosotros tengamos esa falta de comunicación con el gobierno del Estado, yo creo que mucha responsabilidad es del secretario de Obras Públicas. O sea, nosotros hemos pedido hablar con el gobernador y claro, el gobernador podría considerar a su equipo de trabajo, por eso forman parte del gabinete. El secretario es una persona de toda confianza del gobernador, pero nuestras solicitudes son legítimas. No, es que no nos han escuchado. No hay respuestas. No hay respuestas. No hay interés para poder platicar con ustedes. Pues al no atender nuestras solicitudes de audiencia, nosotros entendemos que no hay interés. ¿Qué más pueden hacer? ¿Quién más puede ayudarles? Pues mira, Tlaxcala somos todos. Y lo que estamos viendo en una actitud hacia un organismo empresarial, podríamos mapear cómo es la actitud con los otros organismos empresariales. O sea, la tarea clara de una cámara es un sindicato de patrones, vela y defiende los intereses de los patrones. Claro. Entonces estamos trabajando de una forma congruente. No un talento del político es generar acuerdos. Sí, por supuesto. Y hablando de la Secretaría de Obras Públicas, la mayoría, o todos son funcionarios públicos. O sea, tienen una obligación intrínseca de su puesto, de su cargo, de atendernos. Y atendernos es escucharnos. Yo creo que está mal interpretada cómo se ha comportado la CEMIC a lo largo de los años. Dicen, se oye por ahí, es que si te atienden sabes que vas a pedir trabajo. Sí, es una demanda natural y que se pide en Tlaxcala y en Jalisco y en Veracruz y en Oaxaca, o sea, eso es normal. Lo que nosotros, además, es que podemos aportar soluciones políticas que fueran incluyentes. Delfín, ustedes tienen bien identificado a los personajes que dicen no nos han cerrado la puerta, pero también tienen identificada la razón por la que ocurre. Mira, se hablan de mitos. Claro. Mientras el secretario no dé una postura oficial, todo lo demás son rumores. Claro. Entonces, históricamente nosotros tenemos registros que el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Roberto Romano Montalegre, alguna vez fue afiliado a CEMIC. Y después dejó de afiliarse. Sus razones personales y empresariales habrá tenido para ya no permanecer en este gremio. Entendemos o suponemos que desde esa decisión que tuvo hace años de ya no participar en la CEMIC puede ser el origen de tal rechazo hacia el organismo. Eso podría ser, pero como tú lo dices, no hay nada claro porque no ha podido platicar. No, hasta que él dé su versión oficial. Y ustedes no están, por lo que me dices también, no están interesados en hablar directamente con él, sino directamente con su jefe. Es que ya lo intenté. Fíjate que recién que tomé posesión de la CEMIC, fui a presentarme. Obviamente te tienes que ir a presentar con los demás actores que influyen en el sector de la obra pública, Infonavit, Fobiste, Conagua, etc. Y obviamente fui a presentarme con el arquitecto Romano. La entrevista fue muy breve, pero no hubo margen de poder tener un mayor discurso. En base a ese contexto, porque tampoco queremos incomodar a nadie, solicitamos entrevistas con el gobernador. Pero no hubo ninguna respuesta. De todas formas, Delfino, tú al frente de la Cámara, o ustedes quienes integran la Cámara, pues se han convertido tal vez en eso, en entes incómodos de alguna manera, por el constante reclamo de volteemos a ver. Pues no es algo que debería ser exclusivo de las cámaras, claro, sino de los ciudadanos. O sea, de saber dónde se aplican los recursos, cómo son los criterios para elegir. Uno del entorno empresarial es estudiar las... O sea, ustedes además pedirían o exigen, porque lo han hecho de alguna manera, transparencia en los procesos de licitación. Los procesos de licitación son transparentes.
Uh-huh. No tiene problema el proceso. No hay. Tiene problema el hecho de que ustedes no. La forma de evaluar, o sea, los criterios, ¿en base a qué? O sea, ¿cómo puedo competir con la constructora de enfrente si no sé bien cómo nos miden? Eso es. Entonces, eso es lo que motivó unas solicitudes de acceso a la información. Es decir, bueno, ¿cuáles son tus criterios de economía, eficiencia, honradez, eficacia, etcétera, para decidirte por ciertos constructores? ¿Los queremos conocer? Eso es. No nos han contestado. Delfino, para quienes nos siguen en Diálogos y para terminar, porque es extenso sí, el tema y hay muchas cosas de qué hablar, pero para decirle a la gente que nos sigue, ¿de qué manera afecta? Porque esto pues le afecta a la Cámara, por supuesto, le afecta a los empresarios que están integrados aquí, pero ¿de qué manera le afecta al Estado de Tlaxcala el que una Cámara pues sea de alguna forma rechazada? Claro, mira, la industria de la construcción motiva y pone dinamismo a 34 ramas de las 73 de la economía nacional. El hecho de que el trabajador, estamos hablando del albañil, del plomero, del eléctrico, no tenga trabajo porque la cercanía tan próxima que tenemos de Puebla, una constructora de Puebla se va a traer su material y su mano de obra. Todo, claro. Entonces, el recurso destinado a Tlaxcala, la riqueza que se pudiera generar, no se va a quedar en el estado de Tlaxcala, se va a ir, y con eso pago de impuestos. Entonces el albañil no va a tener, obviamente, para comprarle tenis a su hijo, y ahí hablamos de los zapateros, útiles escolares, y hablamos de la papelería, obviamente medicinas, medicamentos, o sea, todos esos sectores se van a detener. Todos los proveedores, pues. Y además el sector de la construcción, empleando microempresas, tiene una eficiencia mucho mejor que los programas sociales. Es decir, también para terminar, los programas de oportunidades, hay muchos filtros y muchas evaluaciones. Una microempresa le da trabajo a esas personas inmediato y tienen su resultado a la semana. Y no es una canalización de recursos regalado, sino es fruto de un trabajo. Y si se capacitan y se superan, puede haber más recurso económico. Claro. Entonces, el trabajo es la solución, no programas de asistencia social. ¿Cuántos integrantes tiene la Cámara? En el 2014 cerramos con 43 afiliados a la Cámara y estamos en preafiliación. Para el 2015 cierra nuestro proceso de afiliación hasta marzo. Que representa además muchísimas familias, más todo lo que me estás hablando. Claro, así es, son 43 empresas, pero detonan de una manera impactante el sector económico y mano de obra. Pues te agradezco mucho, Delfino, platicar con nosotros. Estaremos en contacto si te parece bien. Claro, ojalá la situación mejore. Ojalá. Y aquí estaremos. Es el deseo de todos. Contigo. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias y muchas gracias también a usted por seguirnos en Diálogos. Nos saludamos en la próxima.